في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاق. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Buenas tardes, hermanos y hermanas, y bienvenidos una vez más al programa de consultas islámicas. Recuerden, es un programa para plantear sus dudas y cuestiones acerca del Islam y la jurisprudencia islámica. Estamos al lunes 21 de marzo de 2016, lo que corresponde al 12 de Jumada al-Thani del año islámico 1437. Para poder hacernos llegar sus preguntas, sus dudas, sus cuestiones, recuerden que tenemos un número de teléfono, el 911730251. Les repito, el 911730251. Recuerden que también nos pueden plantear sus preguntas y cuestiones a través del correo electrónico consultas@cordobainternacional.com o a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Como muchos sabrán, hoy se conmemora el Día Internacional para la Erradicación del Racismo, una lacra que lleva viviendo el ser humano desde hace muchísimo tiempo. Pero nos interesa en especial saber qué opina el Islam y la jurisprudencia islámica acerca del racismo y qué fundamentos podemos encontrar en el Sagrado Corán y en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y una de las cuestiones que quizás nos tengamos que plantear aquí también es el racismo religioso o el racismo cultural, el hecho de ser musulmán y a la vez a lo mejor racista también. ¿Y qué diferencia hay entre árabe y musulmán? Para tratar y analizar estas cuestiones y otras, tengo como siempre a los hermanos Mohamed Said Alilesh. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Y al hermano Tawfiq Shadadi. Hola, buenas tardes, Tawfiq. Assalamu alaikum. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy contigo, hermano Tawfiq. ¿Qué nos puedes decir acerca del Islam y el racismo? ¿Qué opina el Islam acerca del racismo? أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. En el nombre de Allah, el clemente misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. La verdad, con la celebración del Día Internacional de la Erradicación de todo tipo de discriminación social, o bien dicho, contra el racismo, duele pues recordar aquel fatídico día del año 1960, lo que pasó en Sudáfrica, la lucha contra el apartheid, aunque todavía existen otros tipos de apartheid y sería necesario también mencionarlos porque la lucha sigue. Hablando del Islam, la definición más básica del Islam, incluso un gran poeta alemán, Rilke, dijo: si el Islam es sumisión o someternos o entrega al Creador, en este caso somos todos musulmanes. Ya por definición, por ser siervos de Allah o por ser Allah nos ha creado, pues esta creación de Allah subhanahu wa ta'ala, ya desde el punto de vista como definición somos todos iguales. Y de ahí todos venimos del mismo padre y de la misma madre. Me refiero a Adam, la paz sea con él, y a Abba, la paz sea con ella. Uno de los últimos discursos del profeta Muhammad, la paz sea con él, nuestra madre del querido mensajero, en la aquella famosa Hajjat al-Wada', en la peregrinación de la despedida, decía, pues así, de una manera explícita y más claro no se puede, que todos sois humanos y cada humano es hijo de Adam y Adam es del barro de la tierra. Al fin y al cabo, pues el racismo no cabe en el Islam. Esto quizás es una de las preguntas que vendrán después. ¿Cuáles son los fundamentos que podemos encontrar en el Corán o en la Sunna? Paso contigo, hermano Mohamed Said. ¿Qué opinión merece el racismo dentro del Islam? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Pues en el Islam no hay lugar para el racismo, no hay lugar para la discriminación, no hay lugar para la xenofobia, ¿no? Porque el Corán nos enseña que todo ser humano tiene una dignidad que Allah subhanahu wa ta'ala ha otorgado a toda su creación. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, la ley 70 de Surat al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala ha dignificado al ser humano. Todos somos iguales ante el ojo de Allah subhanahu wa ta'ala porque tenemos esa esencia humana y esa preferencia que Allah nos ha otorgado en comparación con las otras criaturas. Otra preferencia que podemos tener como creyentes dentro de un marco legislativo, dentro de una sharia, seamos creyentes de la confesión que sea, lo que denomina Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán como al-karamatu bit-taqwa. Tenemos al-karama al-bashariyya,
que es la dignificación, la dignidad humana, que somos iguales todos en ese ámbito. Y luego, para destacar, solamente podemos destacar en el terreno de la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado de un varón y de una hembra, y ha hecho de nosotros tribus y pueblos para que nos reconozcamos entre nosotros y nos conozcamos entre nosotros. El más destacado, el más digno, el más preferido para Allah subhanahu wa ta'ala es el más temeroso y el que más conciencia tiene. Todos somos iguales en la dignificación humana, y luego, pues dentro de un marco legislativo, jurídico, confesional, podemos destacar y podemos estar por encima, no en la cuestión de la raza, ni de la etnia, ni del color, ni de la procedencia, sino una competencia espiritual, destacar en el ámbito de la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos decía: la farqa bayna arabiyyin wa la ajamiyyin illa bittaqwa. En el marco islámico no hay diferencia entre un árabe o un no árabe, sino en el marco de la competencia en la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, en ser más temerosos, en tener más conciencia, en ser más piadosos y en ser más excelentes en nuestra adoración y en nuestro trato con los demás. Pero desde la perspectiva islámica todos somos iguales, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam insistió muchísimo sobre esos valores. Una vez le recriminaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam los compañeros cuando se levantó, se puso de pie en señal de respeto a un funeral. Pasaba un funeral delante del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y se puso de pie en señal de respeto, y ahí los sahaba le llamaron la atención diciéndole que es un funeral de un judío, dando a entender que no merece el mismo respeto que a un funeral islámico. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les contestó con una palabra que marca, ¿no?, la filosofía islámica a la hora de tener en cuenta la consideración humana, y es awalaysat nafsa, no es una vida humana, por lo tanto merece el mismo respeto, y ahí se difuminan las diferencias confesionales, ideológicas, étnicas y raciales. Esa es la filosofía del Islam. Hermano Taufik, ¿qué argumentos o fundamentos podemos citar en cuanto al Corán y a la Sunna cuando hablamos del racismo? Pues es totalmente refutable. La palabra racista, pues ya quizás la podemos incluso en la categoría de todo lo que es el shirk, el kufr, todo lo que es el imán, la fe, la creencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Viene después la hermandad de la humanidad, la hermandad en el taqwa, como bien ha dicho hermano Mohamed Said. Y por el otro lado, si hablamos de la incredulidad, pues ahí ya podemos caer en estos tipos de racismos, porque ya son directamente, emanan del mismísimo Iblis, Satanás. Desde el primer día fue el fundador de este racismo. Cuando Allah le ordenó de postrarse ante Adam, por la orden divina, pues rechazó esta orden Satanás, dando su razón que él es mejor que Adán. Y esto quizás es la raíz desde el primer día, esta, digamos, ostentar o arrogancia, la podemos quizás entender en todo tipo de racismos, desde lo económico hasta lo religioso, pasando por otros tipos de racismo. El Corán desde el primer día ha venido para, pues, establecer esta hermandad en la humanidad. De ahí las aliyas coránicas de varias horas empiezan con este llamamiento: oh gente. De ahí, pues, os hemos criado de un hombre o de un macho o de una hembra. Adán y nuestra raíz es la misma. En la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, más de una ocasión, antes de llegar a los textos, la propia realidad desde el primer día del Islam habla, refutando, rechazando a este racismo. De la misma manera que tenemos a Abu Bakr, que es de la tribu más noble de Arabia en aquellos tiempos, tenemos a Bilal, el abisinio, que es de Etiopía hoy, y de ahí su nombre, Bilal el-Habashi, Bilal el abisinio. De otro lado tenemos Salman el persa, o del otro lado también tenemos a Suhaib el bizantino, y todos ellos junto con los árabes de pura cepa. No había lugar a este racismo. Incluso un día, el noble compañero Abu Dharr al-Ghafari, que Allah esté complacido con todos ellos, por una discusión con otro noble compañero, los sabios hablan de que posiblemente era Bilal, el abisinio, y durante esta discusión, ya sabemos el enfado humano, como personas humanas que somos, pues le insultó, pues llamándole que era hijo de una negra a su madre. Y cuando llegó esto al profeta sallallahu alaihi wasallam, esto lo relató el imam Tirmidhi
en su famoso libro de Sunan, se enfadó el profeta sallallahu alaihi wasallam y le recriminó este comportamiento, diciéndole la famosa frase, innaka mru'un fika jahiliya. Este gesto, este comportamiento, todavía tienes algo de la idolatría de la época preislámica, que islámicamente no has adoptado esta personalidad islámica que el Islam pues llama a todos y cada uno de nosotros. Y de ahí pues lo que ha dicho podemos leer en varias ayas coránicas que el mismo Islam, a la hora de expiar ciertos pecados, pues se llama tahrir o raqaba, a liberar a un esclavo. De ahí me atrevo a decir que digamos, la abolición de la esclavitud, quizás el máximo del racismo, tratar a un ser humano como esclavo, pues el Islam ha sido quizás pionero desde ya casi 15 siglos. Y esto yo creo que vale la pena recordarlo. Hermano Mohammed Said, ¿cabe señalar alguna ley en concreto, pero muy en concreto en el Corán, donde podamos leer de que el Islam nada tiene que ver con el racismo? Lo que he mencionado anteriormente, ¿no? La ley de Surat al-Hujurat o la ley de Surat al-Isra, cuando Allah subhanahu wa ta'ala habla de una dignidad, de una dignificación total y absoluta de todos los seres humanos, esto también nos lo tenemos que asimilar bien los musulmanes, porque todavía tenemos esa distinción entre el musulmán y no musulmán en lo que respecta a la dignidad humana. Si hay diferenciación confesional, por supuesto, en un marco legislativo, pues tenemos el musulmán, tenemos el no musulmán. Dentro de la categoría de no musulmán están al-Dhimmiyun, que son la gente del libro bajo el dominio de los musulmanes, tenemos al-Kitab, tenemos al-Mu'ahid, tenemos al-Harbi, tenemos al-Musta'man, tenemos diferentes categorías, pero estamos hablando de ámbitos legislativos, de trato transaccional. Pero la dignificación humana, la dignidad humana es única, es homogénea, es global, es universal. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah, ciertamente hemos dignificado a los hijos de Adán, todos, porque son criaturas de Allah. Tú no puedes tratar con desprecio, con discriminación a una criatura de Allah subhanahu wa ta'ala y quitarle esa dignidad humana que Allah subhanahu wa ta'ala le ha otorgado. Dentro de un marco legislativo hay diferenciación en el aspecto de la creencia, en el aspecto de trato transaccional. Cuando trato con un musulmán en unos ámbitos, pues el trato es diferente, lógicamente y obviamente, con otras comunidades, porque hay un marco legislativo, ¿no? Una musulmana con una no musulmana, un musulmán con un no musulmán, en lo que respecta a las transacciones, sean sociales, sean comerciales, sean políticas, etc. Pero la dignificación humana es la misma, la dignidad humana es la misma, y Allah subhanahu wa ta'ala dice, khalaqnakum todos min dhakarin wa untha, y como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam wa Adamu min turab, todos venís del mismo origen, que el mismo padre es Adam, y Adam su origen es barro. Entonces nos recuerda ese origen único de toda la humanidad. Y eso es muy importante asimilarlo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en una disputa también entre compañeros, estamos hablando de la mejor generación, la generación de los Sahaba. Hubo en un viaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una vuelta, ¿no? de una de las batallas, pues hubo una disputa entre dos compañeros del profeta, y uno llamó a su tribu y el otro llamó uno llamó a los Ansar y otro llamó a los Muhajirun, a los inmigrantes, y los otros naturales de Medina, y al Ansar y al Muhajirin, y se iban a disputar. Esto es racismo, eso es la pertenencia, ¿no? La supremacía de una parte en contra de otra, y enfrentar a las dos partes en base a la pertenencia. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, da'uha fa innaha muntina, dejad eso porque es repugnante, repudiable, deleznable, es algo que es impropio de los valores del Islam, el refugiarse, ¿no? en el origen, en la etnia, en la comunidad, para, digamos, diferenciarse o discriminar a los otros o enfrentarnos a los demás. La base es la base de la humanidad, la hermandad de la humanidad tiene que estar muy presente en la mente de un musulmán a la hora de tratar con todos los seres humanos, y luego la hermandad de la fe tiene que estar muy presente, y luego la eliminación de las clases, y fijarnos más en las obras y competir más en ser piadosos, temerosos, cercanos a Allah subhanahu wa ta'ala, más que fijarnos en nuestro origen, en nuestro apellido. A eso vamos más tarde, porque esa es la pregunta que le quiero plantear al hermano Tawfiq. Voy con esto que estaba haciendo el hermano Mohammed Said. No es lo mismo decir árabe y musulmán.
dentro de la propia comunidad musulmana se vive el racismo también, lamentablemente. Sí, es algo ya a nivel sociológico, a nivel cultural, toda nación o todo pueblo es algo que es una enfermedad. Nadie puede estar a salvo, salvo si hay una buena educación, una buena socialización y quizás si ya damos a entender los valores humanos que ya compartimos todos, culturas, religiones, que hará dar gracias a Dios que son universales. Y siempre se confunde con estos términos, el árabe, el musulmán. Mucha gente pues confunde estos términos. Cuando hablamos del árabe, nos referimos al árabe hablado, al árabe como raza. Por ejemplo, en un país más cercano a nosotros, que es Marruecos, pues tenemos una gran minoría judía. Ya estos judíos hablan árabe y pues no son musulmanes. Dentro de Egipto pues tenemos una gran minoría ortodoxa copta y hablan árabe, son árabes, pero no son musulmanes. El árabe, quizás, si nos referimos a una definición básica, sin entrar en los detalles, al hablar árabe, pues todos podemos ser árabes, pero al hablar del Islam, el país más grande en términos demográficos es Indonesia, por ejemplo, más de 300 millones de habitantes. Si juntamos todos los países árabes, no llegan a un país musulmán en números ya de habitantes, pues ningún quizás de estos musulmanes de Indonesia pues lo podemos considerar como árabe. Es musulmán como los turcos en Turquía, más de 70 millones de musulmanes, pero no hablan árabe. Lo mismo pasa con Irán, con Afganistán. El 80% de los países o de los musulmanes no son árabes, para no confundirnos. Entonces, el árabe es, a quien habla árabe lo podemos considerar árabe, la definición más básica. Pero musulmán, todo aquel que profesa la religión islámica. Y dentro de estos, por ser musulmanes, esto es la faceta religiosa. No dejan de ser humanos, y todo humano es pecador por definirse, como ha dicho nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz y con él, en el famoso hadith de Imam Tirmidhi, que todo hijo de Adán pues, puede equivocarse, pero el mejor de aquellos es aquel que vuelva, que se arrepienta hacia Dios y corrige sus errores o sus pecados. ¿Racismo dentro de los países árabes o los países musulmanes existe? Claro que sí. Y esto es una enfermedad, es una lacra que quizás sufrimos todos. Pero no lo podemos comparar con otros tipos de racismos, lo que estamos viendo hoy en día, los refugiados, por ejemplo. A eso iba el tema de los refugiados, porque más de un líder, algún que otro presidente de los países de la Europa del Este, pues llegó a decir o a declarar, o a hacer la declaración siguiente de si les dejamos entrar acabaremos siendo minoría en nuestros propios países. Alguna que otra declaración aquí en España con referencia a todos estos refugiados que en su mayoría son musulmanes, pues no los vamos a dejar entrar o no queremos que entren a Europa precisamente porque son musulmanes. ¿Se puede hablar del racismo religioso? Pues sí, lamentable, es algo que quizás nos hace un poco recordar aquellos días negros de la Santa Inquisición. Por una creencia religiosa u otra, se han llegado a quemar a la hoguera a gente y se ha hecho toda esta institución de la Santa, entre comillas, no sé de santo que tiene, la Santa Inquisición, y pues por tus creencias han sufrido incluso hasta los que ellos llaman herejes, incluso. Esto pues es una página negra dentro de la historia de toda la humanidad, pero cuando hacemos una memoria histórica y vemos lo que está pasando hoy en día, pues a mí la verdad estos racismos religiosos me asustan. El racismo convencional y económico, ya estamos acostumbrados, partidos políticos quizás plantean incluso su programa electoral sobre esta alarma social, sobre la inmigración. Esto ya más o menos es un discurso que ya estamos acostumbrados, pero el racismo religioso, esto lo que está pasando, rechazar a unos refugiados, podemos dejar entrar a los cristianos, pero no podemos dejar entrar a los musulmanes. Si se entran, pues se crea una alarma social, como si va a atacar a la civilización occidental, como si esto ataca al cristianismo europeo, y ciertos presidentes de Europa Oriental han hecho unas declaraciones, la verdad, lamentables. En este sentido, con esto pasó al hermano Mohammed Said. En los propios textos de otras religiones, sin mencionar, pero ya que mencionamos la Biblia o la Torá, por ejemplo, no se hace mención de hay que ser racista con otra religión o con algún miembro de otra religión. Esto existe en la práctica, pero la teoría no existe.
Lamentablemente esa gente no, los racistas en todos los sitios, en todas las confesiones, no representan los valores de sus propias religiones. No podemos tachar al cristianismo de racista o al judaísmo de racista por la mala práctica de algún líder político que se presenta, ¿no? Se autodenomina como cristiano, que defiende digamos, la identidad judío-cristiana de la Europa moderna, ¿no? Los valores cristianos y los valores judíos y los valores islámicos de todas las religiones son idénticos. Amor al prójimo, por amor ejemplo. al prójimo y respetar la dignidad humana y estar al lado del débil, al lado del necesitado, del desfavorecido, del pobre, de proporcionar la ayuda, ¿no? al viajero, al que está en apuros, salvar una vida humana, proteger la vida humana, proteger, ¿no? el derecho de la vida, proteger la dignidad humana. Yo creo que son valores comunes. Lamentablemente en este tema de los refugiados no están presentes simplemente cuestiones ideológicas, no estamos hablando de estrategias políticas, estamos hablando de intereses políticos, estamos hablando de agendas y estamos hablando también de un auge de ciertas tendencias xenófobas, islamófobas, racistas que quieren utilizar, ¿no? el drama humano de refugiados en ciertos países, principalmente Siria, que es un conflicto político que se puede solucionar. Yo creo que ninguno es refugiado por gusto, ninguno abandona su país para estar en las condiciones que vemos lamentablemente diariamente, las condiciones infrahumanas por gusto, sino es por una necesidad. Están huyendo de una muerte, están huyendo de una destrucción, están huyendo de masacres que son aceptadas y consentidas por esos líderes políticos que niegan la entrada a esos refugiados, pero no podemos meter a todos en el mismo saco ni podemos generalizar. Por supuesto, los valores religiosos de todas las religiones van en la misma línea de no al racismo, sí a la tolerancia, sí a la convivencia, pero lamentablemente siempre hay malos ejemplos. Incluso en los países islámicos hay racismo y en todos los países del mundo, entre la propia comunidad musulmana, entre los propios ciudadanos de la misma ciudad, de la misma zona geográfica, de la misma región, en países islámicos, en países no musulmanes, etc. Esto pertenece al ámbito educativo. Tenemos que luchar todos desde nuestra perspectiva, los religiosos desde su perspectiva, la educación, políticas, ¿no? en contra de esas acciones para erradicar efectivamente, y podemos hablar un día de la erradicación total de la discriminación y el racismo y la xenofobia. Sin embargo, muchas de estas organizaciones ahora que se dedican a prestar ayuda humanitaria a los refugiados son organizaciones de carácter precisamente religioso, sin ánimo de lucro. Vale, muchas gracias, hermano Said. Vamos 5 minutos a la pausa publicitaria, pero a la vuelta vamos a tratar la cuestión de nuestra hermana Suad, que plantea la pregunta de qué es el tabarruk y el tawassul. ¿Qué diferencia hay? ¿Es esto permisible en el Islam? Y si es permisible, ¿en qué medida? La respuesta, de aquí 5 minutos, hasta ahora. Buenas tardes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos, hermanos y hermanas, de nuevo a Consultas Islámicas. Nos íbamos a publicidad con la pregunta de nuestra hermana Suad acerca del tabarruk y el tawassul. Hermano Tawfiq, ¿qué diferencia hay entre ambas cosas? ¿Son permisibles en el Islam y hasta qué cierto punto? Sí, son temas bastante importantes. Cuando hablamos de tawassul y de tabarruk, será muy interesante tener el concepto muy bien clarificado. El tawassul es pedir a Allah subhanahu wa ta'ala de una manera directa o a través de una persona, de una acción. Primero tenemos que poner una definición para todos los hermanos y las hermanas para que tengan esto de una manera así sencilla y simple, no solamente en el tema de tawassul, sino en todos los temas. Cualquier obra o cualquier acción que hacemos para que sea aceptada por Allah subhanahu wa ta'ala hace falta 2 condiciones. Una es el ikhlas, que nuestra obra sea dirigida solo a Allah de una manera sincera, a Allah subhanahu wa ta'ala uno y único. Y la segunda condición para que nuestra obra o nuestra acción sea aceptada es l'ittiba'. Todo lo que estamos haciendo, estamos siguiendo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o lo estamos inventando, lo estamos haciendo según. Pues estas 2 condiciones son imprescindibles, la verdad. La sinceridad
y seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su auténtica sunna. De ahí el tawassul, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala de una manera directa, todo el mundo está de acuerdo. Oh Allah, pues concédame esto y el otro. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala a través de sus bellos nombres y hermosos nombres, Asma Allah al-Husna, también es totalmente consensuado entre toda la umma. Oh Allah, y de ahí citamos los famosos 99 nombres bellos y hermosos que atribuimos a Allah subhanahu wa ta'ala. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala a través de sus sublimes atributos. Allah es misericordioso. Su atributo, sifat al-husna, es la misericordia. También está totalmente permitido. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala a través de nuestras obras y nuestras acciones, también está permitido. El famoso hadith de aquellos que se han quedado atrapados en la cueva han pedido a Allah subhanahu wa ta'ala por sus mejores obras. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala por el dua de una persona que está todavía vivo. Vamos a un señor que tenemos confianza, que es una persona de virtudes, devoto, piadoso, y le pedimos, oye, fulano, por favor, pidas a Allah subhanahu wa ta'ala por mí, por mi hijo, por... También esto está totalmente permitido. Que él suplique, no que tú supliques. No, que él pida a Allah subhanahu wa ta'ala. Que él suplique por ti. Exactamente. Que claro. Él se dirija a Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, conceda la salud a mi hijo, a fulano. Esto lo han dicho los sahaba con el noble compañero el Abbas, que era el tío del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a la hora de pedir la lluvia. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala por nuestro estado, oh Allah, mi estado, mi situación es esta, te pido. Estos están totalmente consensuadas y hay un total acuerdo entre toda la umma. Con eso es suficiente. ¿Por qué tenemos que ir a otros tipos, pedir a un ser humano, vivo o muerto? Ahí ya podemos caer incluso en cosas que son contradictorias con la Sharia, con el Islam. Nuestro objetivo es solamente cumplir con lo que está, alhamdulillah, consensuado. Con estas 5 maneras que he citado, estos ejemplos de pedir y hacer el tawassul a Allah subhanahu wa ta'ala, es más que suficiente. Y hacerlo a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahí surge el debate, lo que llaman nuestros sabios tawassul al-bid'i. Tenemos tawassul sunni, tawassul permitido y tawassul no permitido. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala a través del profeta sallallahu alaihi wasallam hay 2 categorías. Pedir por el jah, por el estatuto, por la nobleza, por el valor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o pedir al profeta directamente. Tratarlo, que Allah me perdone, entre comillas, como un Dios, o Muhammad, concédame esto. Esto es totalmente prohibido. Pero pedir a Allah subhanahu wa ta'ala con el intermediario, con el estatuto del profeta sallallahu alaihi wasallam, aquí hay cierto debate entre nuestros sabios. ¿Cómo, por ejemplo? Tenemos el hadith. Un ejemplo de dua o súplica que podría hacer una Allah, persona. te pido la salud por el estatuto, por la nobleza del profeta Muhammad. As'aluka bijahi Muhammad. Ahí tenemos el hadith, que es la raíz de la polémica, para entendernos, del noble compañero Uthman ibn Hunayf. Vino un ciego al profeta sallallahu alaihi wasallam y pidió al profeta sallallahu alaihi wasallam que le pida a Allah, que él no aguantaba su ceguera. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, oye, mejor si puedes ser paciente o quieres que pida por ti a Allah subhanahu wa ta'ala. Él dijo, no, mi ceguera es muy dura y tampoco tengo a alguien para guiarme. De ahí pues quiero ya que hagas esto por mí. El profeta sallallahu alaihi wasallam le ha dicho pues que haga bien el wudu, la ablución, y que rezas 2 raka'at y que pues pronuncias este dua. Oh Allah, me dirijo a ti por el jah de Muhammad, por el estatuto, por la nobleza del profeta sallallahu alaihi wasallam. En el debate de nuestros sabios, este hadith se cumple o se aplica solamente durante la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam porque estaba vivo, si hablamos del estatuto de una persona, porque esta persona existe y viva, o para el resto de la umma y hasta el día de juicio final. Y eso es lo que no queda claro. Aquí, pues no, hay 2 opiniones. Hay una opinión de los sabios. Sí, podemos pedir a Allah subhanahu por el jah, por el estatuto, no sé cómo traducir el jah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durante su vida. Otros han dicho que no, que esto solamente era durante la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquí está el debate. Pero pedir a Muhammad sallallahu alaihi wasallam directamente, esto ya abrir una puerta totalmente a caer en cosas totalmente contradictorias, y nuestros sabios optan por lo que llaman, sobre todo en temas tan importantes como las creencias, y dua es algo fundamental, suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala de la aqida, del dogma, de las creencias, cerrar la puerta saddu dhari'a, para que esto no puede conllevar a... Si abrimos esta puerta, mañana pedimos a santos, aulía y tumbas, y ya podemos caer en algo gravísimo. Hermano Mohamed Said,
muchos hermanos y hermanas visitan la tumba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la ciudad de Medina, en Arabia Saudí. Consideran que el hecho, por ejemplo, de tocar la tumba o de tocar algún objeto, si es que queda algún objeto de la época del profeta, propio del profeta sallallahu alaihi wasallam, es una forma de obtener bendición. Primero no se visita la tumba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se visita la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tusajju rihalu illa thalathati masajid, no se viaja con la intención de ir a visitar religiosamente y espiritualmente una mezquita, salvo a 3 lugares. Pero mucha gente va con esta intención de visitar la tumba. Por eso lo estoy clarificando: la mezquita al-Haram, la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y la mezquita al-Aqsa, la mezquita de Jerusalén. A esas mezquitas podemos ir con la intención simplemente de estar presentes ahí, de rezar, porque el rezo ahí tiene una recompensa mayor en comparación con otras mezquitas. Rezar en mezquita al-Haram de Meca, un rezo se multiplica por 100.000 rezos, y en la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por 1000 rezos, y en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén se multiplica por 500, como viene narrado en los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando vamos de visita a Medina visitamos la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está enterrado ahí, entra en adab ziyara, en las etiquetas, ¿no?, y en las virtudes de esa visita, que para la gente que son de fuera de Medina, que vienen en la época de la peregrinación o para hacer la umra, pues sería lo suyo pasar delante de la tumba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, del lugar de la tumba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y saludarle y saludar a sus 2 compañeros, Abu Bakr y Umar. Realmente la tumba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no se puede tocar porque no se puede acceder a ella. Esa pared al lado de la cual pasamos a la hora de saludar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es una pared digamos, es una verja, es una separación metálica, ¿no?, hecha muchísimo más tarde de la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fue incluida ahí en las ampliaciones en la época otomana y en la época abbasí y en las posteriores y en la última del gobierno de Arabia Saudí. Y luego hay otra habitación donde están las habitaciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y por dentro hay una habitación que no tiene puerta, que es una pared cerrada, ¿no?, donde está enterrado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y donde está enterrado Abu Bakr y Umar. Nadie puede acceder ahí, y nunca se ha accedido ahí desde 89 de la Hijra, cuando sufrió digamos, un desperfecto la pared, y fue digamos, restaurada, y luego cerrado el acceso. Solamente se puede acceder a la parte que hay entre la separación metálica y las habitaciones. La parte donde está la tumba nadie puede entrar ahí, ni se han hecho fotos, por lo tanto esas fotos que circulan no son de la tumba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tumba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sigue manteniendo las mismas características de aquel entonces, y ni siquiera se percibe, cuando entraron los historiadores ahí, tenemos las narraciones, sigue siendo de tierra, no fue edificada ni fue cubierta con una tela verde ni con unos adornos metálicos. Las fotos que circulan por la red no corresponden a la tumba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y eso lo tienen que saber todos los hermanos musulmanes, porque a la hora de compartir una foto tienen que tener la certeza, y esa no es la tumba del profeta, sino de alguien que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y compartir una foto, en el caso de que fuera la tumba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, compartir la foto o tener la foto de la tumba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no te va a aportar absolutamente nada. ¿Pero qué hay acerca del hecho de ir ahí con la intención de buscar bendiciones? El hecho de que yo toco, pues, la tumba, no la tumba directamente, pero la pared que hay es desde totalmente fuera, contradictorio. hacer una súplica en especial, pues obtengo unas bendiciones especiales. Estar presente en la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y en la rauda, ¿no?, en el jardín verde que señaló el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se encuentra entre su tumba, sus habitaciones y su púlpito, su mimbar, es estar en un trozo del Jannah, y hacer el dua ahí es un dua totalmente respondido, inshallah ta'ala, con la misericordia de Allah. Estar presente en la mezquita del profeta y rezar
rezar en su mihrab y rezar en los lugares donde rezó, por supuesto es diferente que rezar en otros sitios, pero tocar un metal hecho hace 20 años y la puerta de la mezquita que han restaurado hace 30 o 40 años pensando que vas a tener una bendición, eso es shirk, eso es caer en el politeísmo, caer en creencias totalmente opuestas a la esencia de la unicidad de Allah que predicó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si vas al lugar donde está enterrado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala y atribuirle copartícipes pensando que un metal te puede aportar bendición, estás totalmente lejos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aunque estás muy cerca de su mezquita y su tumba, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Son prácticas politeístas, prácticas que pertenecen a innovaciones en la creencia que han sido introducidas por ciertas sectas y ciertos grupos que han perdido el camino del tawhid y han perdido el camino de la verdadera creencia islámica. Pero por supuesto la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y estar en la Medina del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no es lo mismo que estar en cualquier otro lugar, como estar en la mezquita al-Haram y estar en los lugares más sagrados y pedir a Allah ahí, pedir a Allah directamente, hacer el tawassul con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con nuestra creencia en el profeta, Allahumma inni as'aluka bi imani bin nabiy sallallahu alaihi wasallam, eso es totalmente consensuado y aceptado, porque haces el dua por la creencia en el profeta, hacer el dua por seguir al profeta, oh Allah, te pido por seguir la sunna del profeta y por seguir a tu profeta y por mi amor al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala por la persona del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahí hay donde hay una divergencia de opiniones y ahí hay donde abrimos la puerta. Si no matizamos y si no tenemos esa creencia que el único que otorga, el único que responde, el único que nos da es Allah, le pidamos como le pidamos, ahí podemos caer en prácticas que se alejan de la verdadera creencia islámica basada sobre el monoteísmo, sobre la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Gracias, hermano Mohamed Said. Hermano Tawfiq, nuestra hermana Farah Buzian nos comentaba acerca de la participación de la actividad física de las mujeres musulmanas en los gimnasios. Nos preguntaba precisamente esto. Hace meses que voy a un gimnasio solo de mujeres, destinado principalmente a mujeres con hijab. El problema es que hace unos días han dicho que las mujeres con hijab no podemos quitarnos el pañuelo delante de las mujeres cristianas, puesto que ellas no pueden vernos. ¿Qué opinión merece esto? Entre el tema de lo que es la aura de la mujer frente a otra mujer, en este caso una mujer que no es musulmana, hay cierto debate entre nuestros sabios qué es lo que puede ver una mujer no musulmana de la mujer musulmana. Una opinión que opina solamente la cara y las dos manos. Otra opinión entre mujer y mujer, pues igual, independientemente de su creencia y su religión. De ahí, pues, lo que nuestros sabios, desde el ombligo hasta las rodillas. Sin embargo, hay que matizar esta opinión. Entra otro factor, aparte de la parte jurídica, un factor de la confianza. Aparte de, digamos, veredictos jurídicos, hay que tener en cuenta el orf, el ámbito social, la confianza, la cultura. Si opinamos o si nos inclinamos por la otra opinión, yo creo que hoy en día, con el avance tecnológico, con muchas cosas, hay que ser mucho cauto y de ahí yo creo que la otra opinión será mucho más válida que la segunda. Entonces, lo más recomendable en este sentido sería... Teniendo el nivel de la confianza entre estas mujeres, pues hay que tener en cuenta las dos opiniones. Y para, pues, cortar por lo sano, pues quizás la otra opinión sería la más adecuada. La más recomendada. Hermano Mohamed Said, nuestra hermana Iman nos pregunta acerca de qué hay acerca de rezar con el Corán en la mano, el leerlo con la darija, la lengua dialectal marroquí, o leerlo en castellano. Precisamente nos pregunta, quiero hacer unas consultas sobre Salat con el Corán en la mano. Quería saber si estoy rezando y cojo el Corán en la mano para leer los versos largos que no he memorizado, ¿esto estaría permitido, por ejemplo? Además nos pregunta, mi Corán está traducido al español. Ya que no sé leer en árabe, le cuesta leer en árabe, ¿esto estaría permitido también, el que lea el Corán en español, en castellano? Los hermanos tienen que saber que la recitación del Sagrado Corán en la oración tiene dos juicios. Cuando hablamos de Surat al-Fatiha, estamos hablando de un pilar de la oración. Recitar Surat al-Fatiha es un pilar de la oración. Y recitar partes del Sagrado Corán con al-Fatiha en las suras que lo precisan, en las dos primeras rak'as de
de todas las oraciones, sean de 2 o de 3 o de 4. Esa es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es una sunna, y esa sunna pues tiene una consideración para las diferentes escuelas en el caso de omitirlo o dejarlo por olvido, etc. No es obligatorio recitar aleas largas, ni suras grandes, ni tenemos que memorizar muchas horas a la hora de recitar el Sagrado Corán dentro de la oración. Tenemos que memorizar Surat al-Fatiha y tenemos que recitar alguna alea del Sagrado Corán. Si la hermana memoriza una sura pequeña de 3 versos o memoriza una única alea, aparte de Surat al-Fatiha, su rezo es totalmente válido y no tiene por qué recurrir a Mushaf, a Corán, para recitar suras largas porque ella no le memoriza. Incluso las personas que tienen dificultad y todavía no han podido memorizar Surat al-Fatiha, tienen otras alternativas que dicen nuestros sabios, que hacer el dhikr, a mencionar el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, hasta que lleguen a memorizar Surat al-Fatiha y así cumplir con ese pilar. Y cuando rezan en grupo, pues siguen a su imam. La hermana se tiene que limitar a lo que memoriza con Surat al-Fatiha. Memoriza 3 suras, pues reza con esas 3 suras y hace un esfuerzo para memorizar más. No tiene la obligación de recitar aleas largas ni suras grandes, como he dicho anteriormente. El hecho de que quiera hacerlo, ¿esto estaría permitido? Si quiere hacerlo, aquí se plantea la cuestión de coger el mushaf. Y si coge el mushaf con la mano, tiene que hacer movimientos ajenos a la oración. Cuando estamos de pie, erguidos y dirigidos a la qibla para recitar el Sagrado Corán, tenemos que estar en esta postura, recogidos, hacer el al-qabd, que es sunna, de esa manera. También tenemos otras posturas, pero no es el caso ahora para detallarlo. Si cogemos el Sagrado Corán, vamos a incluir un movimiento ajeno. A la hora de hacer el rukú tenemos que apoyarnos con las 2 manos en las rodillas y con el Corán en la mano lo tenemos que dejar en el suelo. Ahí algo tan sagrado va a estar en contacto directo con el suelo. Si lo mantenemos en la mano, no vamos a hacer el movimiento correcto. Si nos postramos, si bajamos a hacer el sujud, tenemos que mantenerlo en la mano y vamos a incluir otro movimiento y no vamos a hacer el sujud sobre las 7 partes que debe incluir. Entonces no sería nada práctico. No sería nada práctico y no sería lo ideal. Sí tenemos una narración de que Ummuna Aisha radiyallahu anha cuando rezaba los tarawih y tomaba como imam a un niño, y ese niño no memorizaba el Sagrado Corán y cogía el Sagrado Corán. Esto, en todo caso, si es permitido, estamos hablando de rezo voluntario, an-nafila, no estamos hablando de rezo obligatorio. Primero, no es obligatorio rezar suras largas ni rezar de memoria todas las aleas. Si ella no solamente recita Surat al-Fatiha y no tiene posibilidad para memorizar más, que se limite a ello. No tiene que recurrir al mushaf. Si memoriza 3 o 2 o una aleya, le es suficiente para su oración. Coger el mushaf para utilizarlo en el rezo va a conllevar incluir movimientos ajenos a la oración. Recitarlo en otro idioma que no sea árabe es totalmente prohibido, porque el Corán es árabe, está revelado en árabe y solamente se permite la recitación del Sagrado Corán en árabe. Leer la traducción para entender el significado, para meditarlo, es una cosa, pero dentro de la oración, al-adhkar, las súplicas y los dichos que pertenecen al cuerpo de la oración, al-tasbih, al-takbir, al-tahmid, al-tashahhud, al-salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, todo eso se tiene que hacer en árabe. Las súplicas se pueden hacer en el idioma que sea porque son opcionales y son, digamos, un esfuerzo personal de cada uno. Pero decir Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, Allahu Akbar, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, Assalamu alaikum, At-tahiyyatu lillah. Todo ello debe ser en árabe. Todo debe de ser en árabe y tiene que hacer el esfuerzo para aprenderlo en árabe. Si no sabe, hay alternativas. Tiene que, en el caso de que pueda rezar en grupo, reza en grupo, inshallah ta'ala, para seguir al imam y tiene la recompensa. Si no tiene esa posibilidad de aprender o está en proceso de aprender y tiene que iniciar, se limita a lo que sabe y hace al-dhikr, hace Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, lo que pueda, hasta inshallah ta'ala llegar a memorizar Surat al-Fatiha y memorizar todos los azkar de la oración y alguna que otra sura o algunas que otras aleas. Shukran, barakallahu fik, hermano Mohamed Said. Hermano Tawfiq, ¿tú querías añadir algo al respecto de
el tabarruk. Sí, añadir, ¿qué entendemos por el tabarruk? Es pedir bendiciones de algo y a alguien. Nuestros sabios se han puesto de acuerdo de una manera consensuada. Allah subhanahu wa ta'ala, porque al hablar de tabarruk es un tema lo que ellos llaman tawqifi. No podemos entenderlo sin los textos del Corán y los hadices auténticos de nuestro amado y querido mensajero profeta Muhammad, la paz sea con él. Allah subhanahu wa ta'ala ha bendecido a personas, a sitios y a tiempos. Esos son los únicos que podemos hacer tabarruk o pedir bendiciones, pedir la baraka. A personas solamente los profetas y mensajeros, para entendernos. Porque ellos en su propio cuerpo tienen esta baraka, esta bendición. Durante la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, su pelo, el agua del wudú, de la ablución, incluso los sahabas se pelean para esto. Y todo lo que ahora, como bien ha dicho el hermano Mohammed Said, lo que ahora vemos por las redes de los pelos del profeta sallallahu alaihi wasallam, su cabello, su tumba, su... Pero hay constancia real de que estos objetos pertenecen al profeta Muhammad sallallahu alaihi Lo que wasallam. vemos hoy en día, para nada, no tenemos ninguna certeza. Incluso es una leyenda que ocurre ahí por las redes y últimamente las autoridades saudíes han sacado un vídeo que ha dejado a todo el mundo, la verdad, perplejo. Que todas las fotos que van, que esto es la tumba o esto es lo que del profeta, es solamente leyenda y mentira. Del profeta sallallahu alaihi wasallam ninguna cosa hoy tenemos ya la certeza que queda de él. Entonces de ahí esta parte de la baraka o de tabarruk, de los restos o las reliquias del profeta sallallahu alaihi wasallam se ha quedado cerrada. De los sitios que Allah subhanahu wa ta'ala ha bendecido, no en sí mismo, sino por la obra que hacemos. La mezquita al-Haram de Mecca, la mezquita del Medina, la mezquita del Aqsa. No hay ir y pasar la mano y no sé qué. Son cosas, son paredes. Pero estar ahí, las obras, los rezos, la recitación del Corán, todas las buenas obras que hacemos ahí, esta es la gran barca y la bendición que Allah nos va a recompensar para entender el tabarruk en estos lugares. No pedir algo del propio lugar, porque es piedra, como ha dicho. Eso es algo más espiritual que... No, podemos decir, es físico, las obras ¿verdad? que hacemos ahí. Bendición en sí mismo es el profeta sallallahu alaihi wasallam y su cuerpo y sus restos. Esto hay un consenso en los ahadices y lo han hecho los nobles compañeros que Allah esté complacido con ellos. Pero después de la muerte del profeta Muhammad, la paz y con él, no nos queda nada de sus restos de una manera cierta. La certeza, pues, totalmente nos dice que lo que hoy en día es solamente un bulo, es una leyenda. Y de los sitios, pues tenemos las tres mezquitas, el Hajar al-Aswad, la piedra negra, el agua de Zamzam. Y de los tiempos tenemos el mes de Ramadán, las obras, las buenas acciones en él, los 10 días del Hijjah, el día de Arafat. Esto para entender el tabarruk, pedir la baraka, las buenas obras en estos días. Hermano Tofik, quedo contigo. Nuestra hermana de forma anónima nos pregunta. Yo quería hacer una pregunta un poco difícil. No sé cómo empezar. Soy una chica que vive con un hombre sin estar casados, porque él se había casado con una mujer española para obtener los papeles. Ahora se quieren casar, al parecer, y acabo de enterarme de que estoy embarazada y quería saber si puedo casarme en el consulado o es haram. Esto, la verdad, es bastante lamentable. Daña a nuestra amada y querida región islámica y daña también a las personas. En Islam no hay matrimonios de contratos, lo que llamas matrimonios blancos. Con esta damos una mala imagen y una muy mala reputación de nuestra amada y querida región islámica. Se ha hecho quizás dos errores. Lo que atañe al matrimonio deben estar conscientes que han cometido un gravísimo error y pecado. Esta conciencia es el primer quizás condición de abrir nueva página con Allah subhanahu wa ta'ala. Y como he entendido de tu pregunta, que no hay hijos en medio. Que esto Dice que está embarazada de unas semanas. Que esto ya... Ahí sí que es totalmente complicado el tema. En la opinión del Jumhur es este hijo ¿qué culpa tiene en todo esto? Yo creo que... Mohammed Said, ¿qué me tienes que decir al respecto? A ver, es una cuestión complicada, ¿no? Tienen que saber que, como ha dicho el hermano Tafik, han cometido un gravísimo error. Y esto es adulterio. Y el adulterio en el Islam es uno de los pecados capitales. Tenemos la opinión del Jumhur. La mayoría de nuestros sabios no puede casarse con ella de momento hasta que tenga ese hijo.
hasta que pase lo que se denomina el istibra' iddat az-zaniya. En su caso, cuando hay haml, cuando hay embarazo, tiene que dar a luz primero, luego tienen que hacer el tauba y luego se pueden casar. Pero ese hijo no puede llevar su apellido, solamente se le atribuye a la madre y solamente puede heredar por su parte. Él no tiene la culpa, como ha dicho el hermano Tawfiq. El hijo. El hijo es un musulmán más, tiene los mismos derechos, los mismos deberes, etc. Pero va a llevar, digamos, lamentablemente ese estigma jurídico por solamente llevar el apellido de su madre, porque no fue fruto de un matrimonio legal. Y si no está embarazada, tiene que hacer el istibra' ar-rahim hasta que tenga una haida, ¿no? Hasta que tenga una menstruación, y luego ahí los dos hacen el tauba. Esta es la opinión de la mayoría de los sabios. Y luego se pueden contraer matrimonio con ese matiz, que el hijo no puede llevar su apellido. Otros sabios pues han ido más allá, teniendo en cuenta la situación, teniendo en cuenta de que hay arrepentimiento por ambas partes, y en el caso de que ese embarazo no sea, digamos, no sea reclamado por más de un hombre, se sabe a ciencia cierta de que ese hijo es suyo y nadie lo reclama con él, ahí sí permiten que después de que hagan el tauba, que se casen, que hagan su matrimonio y que ese hijo lleve los apellidos de ambos, y que sea digamos un matrimonio normal, teniendo en cuenta de lo malo que han cometido. Y es la opinión de varios sabios, ¿no? Como Abu Hanifa, como Muhammad al-Hasan, como el Hasan al-Basri, como Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah y su alumno Ibn al-Qayyim, Muhammad ibn Sirin, etc. Pero la opinión más sólida, sinceramente, y la que tiene más peso, y la que es sostenida por los argumentos, es la opinión del jumhur. Casarse sí se pueden casar, pero no es tan fácil enmendar un error como es el de tener un hijo fuera del marco matrimonial. La puerta de tauba, del arrepentimiento y del perdón de Allah subhanahu wa ta'ala, por supuesto, está abiertísima, y tienen que ser sinceros en esa tauba y tienen que ser conscientes de lo malo que han hecho, pero aquí los textos jurídicos son clarísimos, y ese hijo, cuando nazca, se le tiene que atribuir única y exclusivamente a ella en el ámbito de los apellidos. Solamente es una cuestión, podemos denominarla administrativa, pero sí que nos recuerda, ¿no?, ese error, ¿no? Quizás para siempre. Quizás para siempre. ¿Por qué la legislación islámica es tan tajante en estas cuestiones y cierra la puerta? Para no acercarnos a estos pecados, para no caer en esos pecados. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán dice وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, no dice وَلَا تَزْنُوا, no dice no cometáis el adulterio, dice no os acerquéis. Las cosas que os van a llevar a ello tenéis que cerrarla. Las cosas que os van a llevar a caer en el haram y llegar a cosas que luego no se puedan enmendar fácilmente, y tener un hijo o una hija fuera del marco matrimonial, pues hay que pensárselo muchísimo antes. Y aquí, por supuesto, no les negamos el derecho de arrepentirse, ni la puerta de pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Según el caso, ¿no? Aquí transmitimos las opiniones de nuestros sabios, y tenemos que ser fieles a nuestra responsabilidad a la hora de decir, efectivamente hay dos opiniones, pero sinceramente la que más argumentos tiene y la que más solidez tiene es la opinión del jumhur, pero la otra opinión también es aceptada. Pueden recurrir a ella de grandes sabios en nuestro patrimonio jurídico, como el Hasan al-Basri, como Abu Hanifa, como Ibn Taymiyyah, como Ibn al-Qayyim, como Ibn Yasar, etc. Pero dejamos a estos sabios, y la mayoría, todo el resto, pues dice lo otro. ¿Por qué? Porque es un tema relacionado con el honor, un tema relacionado con el linaje, un tema relacionado con un fundamento de la vida humana que vino el Islam y vinieron todas las religiones para defender y para proteger. Vale, muchas gracias, hermano Mohamed Said. Barakallahu fik. Con esta interesante reflexión de nuestro hermano Mohamed Said llegamos al final de este programa Consultas Islámicas. Recuerden, nosotros esta semana no estaremos, los esperamos el lunes de la semana que viene. Como siempre, les doy las gracias por haber estado ahí una vez más. Shukran, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نهديك يا أمي رحيق تفوق نهدي إلى كل الأحبة جهدنا